Vamos a ir a Hebreos, y en Hebreos vamos a mirar varios pasajes, no solamente uno. Tres pasajes quisiera, y están allí, que leyéramos. Y de ahí en Hebreos vamos a hacer un trasfondo de una serie de pasajes que nos enseñan a nosotros que debemos continuar adelante. Hay una exhortación permanente en estos pasajes que nos guían a esto. Así que le voy a pedir al hermano Alejo si nos puede leer Romanos 1:17, el hermano Bello, Gálatas 3:11 y Hebreos 10:38, mi hermano César. ¿Okay? Tenemos tres pasajes: Romanos 1:17, Gálatas 3:11 y Hebreos 10:38. Leamos estos pasajes y ahí analicemos el estudio. Romanos 1:17 dice: porque el Evangelio, la justicia de Dios, se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Tenemos a Gálatas capítulo 3, verso 11. Gálatas 3:11. ¿Y qué pues la ley? Ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Muy bien. Vamos a ver el último pasaje y ahí vamos a comparar los tres pasajes. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Muy bien. Si empezamos con Romanos 1:17, y sé que voy a volver acá a lo que el hermano dijo, tenemos en este pasaje, en Romanos, algo interesante, ¿verdad? Porque nos pone a nosotros al principio la presentación del Evangelio, y el Evangelio de la justicia de Dios, por la cual es revelada ¿cómo? Por la fe. Entonces la revelación del Evangelio es revelada por la fe que tenemos cada uno de nosotros. Si tenemos esa llave, la llave de la fe en nuestra vida, vamos a poder comprender el Evangelio. El Evangelio es la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo Jesús. ¿Qué significa todo esto? Bueno, la muerte significa que su muerte venció a la muerte que asediaba al ser humano. Y con su muerte, nosotros todos pagamos nuestra deuda. Por Cristo Jesús no somos deudores al pecado, ni al diablo, sino a Dios, simplemente. A nadie más le debemos esta deuda, sino a Dios, aunque no la podamos pagar. Entonces la muerte, la sepultura, nos dice a nosotros que Jesús, se puede decir, se deshizo, como le digo a ustedes, del castigo de la muerte, pero también las ataduras del Hades, porque Cristo no permaneció en el Hades, entonces también tomó las llaves del Hades y el control de todo lo que el diablo tenía. Y lo tercero, la resurrección no solamente nos da a nosotros ahora la libertad de no ser condenados, porque no hay condenación en nosotros, para nosotros en Cristo Jesús. Romanos capítulo 8, versículo 1, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. No solamente tenemos eso, sino que tenemos esta libertad de que si morimos en Cristo no vamos a estar en un estado de muerte constante, sino vamos a ser liberados. Pero la resurrección hace algo diferente, sino nos abre las llaves al cielo. ¿Okay? Una persona que sale de prisión no tiene resueltos sus problemas. Ahora tiene que luchar contra todo lo que significa haber sido condenado a prisión en la sociedad. O
Entonces las llaves para entrar a la sociedad van a ser bien difíciles. Dios nos dio a través de Cristo Jesús acceso a su presencia. Estar en la presencia de Dios es estar en el cielo, porque donde está el Dios, ahí está el cielo, ¿verdad? La presencia de Dios. A lugares celestiales hemos sido bendecidos, nos dice Efesios capítulo 1, versículo 3. Entonces tenemos este pasaje que describe cómo debe vivir el cristiano. O sea, tengo el acceso por fe, pero también tengo un propósito. Debo vivir para la fe, ¿verdad? Debo vivir para la fe, pero nos dice cómo debemos vivir por fe. ¿Okay? Yo ahora estoy, se puede decir, apartado para la fe. Entonces, en fe se revela el Evangelio para fe, para vivir por fe. Interesante, ¿verdad? Todo lo que dice Romanos. Ahora vamos al siguiente pasaje que leyó el hermano, que sería Gálatas 3:11. ¿Qué nos dice allí? Algo interesante. ¿Puedo yo confiar en las obras de la ley? No. No. ¿Por qué? Porque todo ahora se manifiesta y es evidente por medio de la fe. Por lo tanto, el justo vive por fe. Y el último pasaje que leyó el hermano. El justo vivirá por fe. Y el justo, pero fíjese algo interesante. ¿Quién es justo? ¿Quién es justo? Ninguno. Hoy día, ¿quién es justo, hermano? Ninguno. Ninguno de nosotros es justo, pero Dios. entonces nos dice ahí que el justo debe vivir por fe. Que conforme a la voluntad de Dios es justo. Ok, hemos sido justificados en Cristo, por Cristo, podemos decir también, no por la ley. Entonces vivimos en Cristo. Entonces esto encierra un montón de cosas, ¿verdad? Ahora, me gustaría que nos fuéramos a Hebreos capítulo 4, versículo 1. Creo que ahora sí me sale todo. Vamos a mirar este punto importante. La expresión aquí, si alguien la puede leer, por favor. Hermano Mónica, Hebreos 4:1, por favor. Sí. Temamos pues, no sea que, permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros perezca, no haberlo alcanzado. Perezcamos, ¿verdad? Entonces, pereciendo. Parezca no haber alcanzado. Parezca. Ajá. Estaba leyendo acá el punto. Fíjese que para poder entender tendríamos que leer el contexto del capítulo 3, del 7 al 19. Yo quisiera hacer este ejercicio antes de discutir el otro pasaje. Leamos cuidadosamente el capítulo 3, 7 al 19. Digamos, ojeemos. Mientras yo estoy hablando, usted ojelo. Y dígame usted, ¿cuál habrá sido el problema de los creyentes judíos de aquel entonces? ¿Cuál habrá sido? Si usted encuentra uno ahorita, me lo puede decir. Entre lo que está ojeando. Yo solamente le estoy pidiendo que lo ojee. Tenía un corazón duro. Miren la expresión, endurecer el corazón indica que hay voluntad para hacerlo duro. El hermano dice, versículo 9, tentaron a Dios. ¿Qué es una tentación? Para ti y para mí. Poner a ¿Es una prueba. tentación? Algo que nos atrae para hacer lo malo o en contra de la voluntad de Dios, pero es algo. Entonces ellos fueron alguien que conscientemente tentaron a Dios. ¿Qué más podemos decir? Pusieron a prueba a Dios. Pusieron a prueba a Dios. Pusieron a prueba. También podríamos decir lo que usted acaba de decir, dudaron de Dios. Hermano, la última parte del 10, Ajá. ahí dice la razón por la cual hicieron todo esto. Porque dice, no me conocieron, dice, no han conocido mis caminos. Entonces, por eso ellos hicieron todo esto, porque realmente, a veces hacemos todo esto porque realmente no conocemos a Dios. No conocemos a Dios. ¿Se acuerdan que hace como un mes empezamos a hablar? ¿Conociendo a Dios?
para mí es sumamente importante porque aún después de años de casado, mi esposo y yo estamos conociendo nuevas cosas. Todos somos como Trek decía ahí, todos somos como una cebolla. Tenemos distintas capas en nuestra vida. Pero para poder llegar al centro de la cebolla, yo tengo que haber sacado muchas capas. ¿Verdad? Lo malo es sacar algunas capas para algunos de nosotros que hacemos llorar a la gente, como la cebolla. Pero el proceso de conocer a alguien toma toda una vida. ¿No están de acuerdo conmigo? Porque aún de viejos, hermano César, yo creo que se identifican, aún de viejos, nosotros también estamos conociendo a la otra persona. O sea, imagínense a Dios. Si nosotros siendo humanos tenemos problemas para conocernos aún a la persona más íntima que Dios nos ha dado, ¿cuánto más a un ser divino? ¿Cuánto más a nuestro Creador? Y si nosotros tenemos capas, ¿cuántas capas no hay que quitar para poder ver a Dios tal cual como Él es? Entonces los judíos tenían un problema, no conocían los caminos de Dios y últimamente no conocían a Dios. Pero fíjense lo que la hermana llamó. Yo le voy a hacer una pregunta según el versículo 10, ¿verdad? Porque yo me tengo que apurar. Me gusta este contexto porque creo que explica mucho lo que vamos a hablar en el 1. El 10 dice algo muy importante acerca de los judíos. ¿Cuál era el problema de los judíos? Que vagaban en su corazón. Vagaban. ¿Qué significa vagar? No tener fin. Ni firmeza. Ni firmeza. Sí, no eran constantes, estaban aquí, estaban allá. Vagar en el corazón. ¿Puede el hombre vagar en el corazón? Santiago le dice que es inconstante. Porque era un hombre en todos sus caminos. Doble ánimo. Doble ánimo. Vagar significa que yo tengo un doble ánimo. Va a estar caliente por un tantito porque está llegando a 69, pero si lo puede poner a 68 será. Muy bien. Entonces tenemos nosotros que ¿qué sucede? ¿Cuál es el riesgo? ¿Cuál es el riesgo que tiene el cristiano? Imagínense, esto fue escrito a los judíos, cristianos judíos. ¿Cuál es el riesgo que el autor está diciéndole a esta congregación, a este grupo de hermanos? ¿Cuál es? Ahí en el 12 dice que ninguno de vosotros conozca vuestro corazón malo de incredulidad para apartarse de Dios. Se apartaron porque no tenían ese corazón entregado, sincero, ¿verdad? Eran inconstantes, ¿verdad? A un rato estaban aquí con Dios y otro rato se apartaban. No eran constantes y su incredulidad los hizo que se apartaran de Dios. Ok, yo quisiera a la 11. ¿Cuál es el peligro que tenían? Y de ahí vamos a lo que acaba de decir. No entrar en el reposo. ¿Anhelan ustedes descansar? Yo sí. A veces cansa. Y eso que no estoy enfermo, y eso que yo no tengo reuma, y eso que yo no tengo cáncer, y estoy con un cuerpo bastante saludable, y me canso. Ahora aquellos. Pero ¿qué es lo que cansa? Porque este cuerpo, esta vida aquí, no pareciera encontrarle uno satisfacción. No, sí, disfrutamos muchas cosas, pero es como una carga la vida, honestamente. Como le digo, entre más años pasan, más siente uno el peso de la vida. Y si no, pregúntele a mi hermana Alma, a mi hermano César. Sabemos que es una vida difícil. ¿Por qué? Porque nuestros cuerpos están gastados. Todos, Dios sabía que todos nos necesitamos y merecemos, en este sentido, en que Cristo murió por nosotros y ofrece descanso a nuestra alma. O sea, merecemos en ese aspecto. No hay razón por la cual no podamos alcanzar el descanso. Pero aquí dijo a los judíos, no hay descanso. Por eso dice Pablo, bueno, es en los Hebreos donde dice, no, creo que es en los Hebreos donde dice, no le hace que nuestro cuerpo físico se vaya desgastando
el interior se debe ir renovando de día en día. Yo creo que al final de cuentas eso es lo que debemos de cultivar más, porque yo no sé, ¿verdad? No vayan a tomar mal algunas hermanas, pero por ejemplo anoche yo hablaba con Dios y le decía, Señor, usted sabe que este cuerpo se cansa, estoy cansada, se enferma, me duele, se decepciona, se desesperanza, se enfada. Y yo decía, pues solamente deben fuerzas para seguir esto que se quieran. Yo lo único que anhelo es dejar de sentir todo esto algún día, porque esa es la esperanza que nos mantiene en esta tierra caminando para el Señor. Que algún día vamos a descansar emocional, física, de todo vamos a descansar y vamos a comer. Entonces, yo creo que es válido sentir eso, porque entonces nosotros nos damos cuenta que como le hermano siempre dice en sus oraciones, no somos nada en esta tierra, sin Jesucristo no somos nada. Entonces tenemos que aferrarnos a Él para poder soportar el desierto de esta vida. Y esa es la realidad del cristiano, que viendo que la vida que vivimos es vana, sin ganancia, sin utilidad. Claro, temporalmente sentimos cierta satisfacción en lo que hacemos, ¿verdad? Temporalmente sentimos nosotros alegría, orgullo, todas aquellas emociones, ¿verdad? Pero es pasajero, temporal. Porque lo que hoy me hacía alegre ya mañana me da tristeza, ¿verdad? Es como aquel que sale de la agencia con el carro nuevo, oliendo nuevo y todo rico. Qué rico es siente carro nuevo hasta que llega la factura y se da cuenta de lo que está pagando. Ay, yo no sabía que estaba pagando eso. Pues ahí está. El diablo es muy bueno para llamarme. Pero ya saben, yo di una clase sobre esto, ¿verdad? El diablo todo lo pone bonito. Dios pone lo amargo primero para dejarlo dulce. Porque es como Dios quiere que sepamos que el fin de la vida cristiana es paz, es tranquilidad. Pero el proceso para llegar allá vamos a tener que aprender la obediencia a través del sufrimiento. Ahora sí, yo sé que hay mucho que podemos hablar. El primer punto que queríamos decir, 6 palabras de exhortaciones de manos. Yo sé que pero algo rapidito, hermano, lo que dice en el versículo 13. Es muy importante la exhortación de los unos con nosotros, pero porque se nos ayuda a nuestra vida espiritual, pero hay que estar dispuestos, ¿verdad?, a recibir la exhortación. Que dice el 13, dice: antes exhortaos unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para ninguno de vosotros se endurezca, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Es muy importante llamarnos la atención, porque nos queremos, nos amamos como hermanos y queremos que mi hermano se salve, ¿verdad? Igual que la mente que tengo yo. Pero cuando la reprensión o la exhortación no se toma de esa manera, cuando uno dice, ay, el hermano es tan perfecto, ¿verdad?, o envidioso, ¿verdad?, o que no se meten en insultos, entonces ya estamos rechazando nosotros esta exhortación. Hay que reflexionar, yo creo, en eso, ¿verdad? Sí, y lo que nos responde esto nos dice, la dureza de nuestro corazón viene, ¿por qué razón? En este pasaje que dice, la dureza del corazón del hombre viene, ¿por qué razón? No creemos, no hay convicción. Por el engaño El del pecado. O sea, que hay un parecer en el mundo y en nuestra vida de que pecar nos hace sentir mejor, más felices. O sea, es un engaño. ¿En qué sentido? Porque si el alcohol hiciera feliz a la gente, no hubiera tanta muerte por el alcoholismo, ¿verdad? Tanta muerte. Fuera suficiente, hermano, ya Sí. fueron felices. Sí. Porque siempre tienen que estar tomando para sentirse aliviados de sus penas. Sí, es un engaño. Más, usted ve a la gente en accidentes muertos, matrimonios destruidos, trabajos perdidos, y ahí va, drogas. Entonces, el pecado, yo estoy poniendo el pecado que todos reconocemos como obvio, pero también vidas. Hay gente que vive un engaño en su vida. Se cree ser algo que no es.
Entonces, ¿quiénes son aquellos que se creen en control de todas las cosas, pero su vida es un desastre? Entonces, me doy cuenta, y esto está en mi mente, en algún momento saldré con alguna clase o sermón sobre esto. Dios es un Dios de, ¿qué dice la Biblia? Orden. De orden, ¿verdad? Le viene a la mente. Un Dios de amor. También puede, Dios es amor, pero Dios es un Dios de orden. Y me dije yo, ¿qué quiere decir dónde está Dios debe haber? Orden. Entonces, eso debe ayudarme a mí a mirar mi vida y considerar, si Dios está en mi vida, pues mi vida está desordenada, entonces quiere decir que la ilusión de que Dios está conmigo es un problema que tengo yo, porque el pecado trae caos, el pecado trae desorden. Entonces me puse a pensar en eso, y es una exhortación personal a mí mismo, de que quizás yo necesito, donde yo vea desorden es porque Dios no está trabajando. Si yo tengo un aspecto de mi vida que no está ordenado, necesito a Dios, necesito darle la oportunidad a Dios que entre en ese departamento en mi vida. Pero como les dije, es un pensamiento para una clase más allá. Vamos a ir a este punto. Temamos, salud hermano. Porque dice, hay un peligro, la promesa permanece, pero yo no la alcanzo. Dios no va a quitar su promesa. Y en el tiempo que estamos, Jesucristo va a salvar hasta el último aliento. El problema no va a ser Dios, el problema voy a ser yo. De que para entonces yo tenga la suficiente fe como para creer verdaderamente que Dios me puede salvar. El problema no es saber, el problema es creer. El problema es creer con convicción y esperarlo. ¿Ok? Hemos hablado aquí, conocer de Dios es una cosa, conocer a Dios es otra cosa. Mucha gente conoce de Dios, habla de Dios, y qué bonito, y hablan que pareciera convicción, pero no conocen a Dios, porque si lo conocieran, no harían las cosas que hacen. Y eso es lo que nos debe distinguir a nosotros, que conozcamos de Dios y conozcamos a Dios. Porque en aquel día vendrán muchos, dice la palabra, Mateo 7, 21 en adelante, que dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre aquello. ¿Y qué va a decir el Señor Jesús? Apartado de mí, hacedor de maldad. Y dice, nunca os conocí. Todo el tiempo que ellos dijeron, nosotros en tu nombre, Jesús decía, yo no sé quién eres. No sé quién eres. 7 hijos de un jefe de una sinagoga dijeron, te reprendemos en el nombre de Jesús, quien predica Pablo. Y el demonio se les paró y le dijo, sé quién es Jesús y a Pablo lo conozco. ¿Y ustedes quiénes son? Y le dio una, pero salieron desnudos y golpeados, dice la palabra. Entonces, el diablo sabe quién es Dios y conoce a sus discípulos. Por más Biblia que yo pueda decirle, va a decir, no tienes poder. Pero el poder no está en el conocimiento. El poder está en el conocimiento que transforma la vida. Y esto es lo que tenemos que recordar. No es cuánta Biblia yo sé, es cuánta Biblia me está cambiando. ¿Okay? Es muy importante. Entonces, la promesa permanece. No vaya a ser que yo también la pierda. Por todo lo que hablamos, con un corazón endurecido, por no querer hacer caso. Entonces, vamos a entrar a un reposo. El cristiano tiene un día que va a reposar. Vamos ahora al versículo 11. Si alguien... María, ¿puedes leer el versículo 11, por favor? Hebreos 4, disculpa, 11. Apresurémonos pues de entrar en aquel reposo, que ninguno caiga en semejante ejemplo de incredulidad. Ok, entonces tenemos este reto.
¿Qué debemos hacer los cristianos? ¿Qué significa apresurarse en la versión que ella está usando? Otros tenemos procuremos. ¿Qué significa procurar? ¿Qué significa? Hermano Virgilio siempre. Es como... Procurarnos. Yo lo entiendo como una relación, entiendo como una acción activa de estar siempre pendiente, de cuidar, de ver, de velar, Tener de sumo buscar, cuidado. de anhelar eso, de Esforzarse. La versión de María dice, apurémonos, ¿sí? Apresurarse. Es estar activamente tratando de llegar. Como cuando uno va caminando, ¿verdad? Si uno tiene ansiedad, no va caminando, pero si va ansioso, va más rápido. Dice, póngale ganas, ¿verdad? Pedalee más rápido. Reme más rápido. Póngale el gas, pero no pase. No se pase el límite. No, ahí no hay límite. De verdad, Él quiere que nosotros hacemos vidas entregadas a Dios y que no nos descuidemos. No nos descuidemos. Temamos, procuremos. Ahora, hermana Coco podría leer 4, el mismo Hebreos 4, pero ahora verso 16 y también el capítulo 10, pero el verso 22. ¿Okay? 4, 16 y 10, 22. Si se nos olvida alguna vez. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Bien. Y 10, 22. Dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Ok, pues vamos ahora al 4:16. ¿Por qué cree usted que el autor dice confiadamente? Acerquémonos confiadamente. ¿En qué usted me puede decir que yo puedo llegar a Cristo, a Dios confiadamente? ¿De dónde viene esa confianza? De la fe. ¿Fe? Muy bien. ¿Por qué? De conocerlo, porque hemos conocido a Él, de escuchar su palabra. Amén. ¿Por qué? Es su gracia. Su gracia. Amén. ¿Por qué? Bueno, estamos escudriñando la Escritura. Y esta pregunta de por qué es una que utiliza, hubieron 3 a 5 planteles educativos en Mount Pleasant que el Estado consideró inapropiadamente en progreso, o sea, que necesitaban mejorar por requerimiento. Si no lo hacían en 2 años, el Estado traía a su equipo y votaba a todos, administradores, maestros, y ponía a quien ellos querían. Es difícil, ¿verdad? Porque todos los distritos son independientes, el Estado, el gobierno federal, simplemente dice, ustedes manejen, estas son las guías, estos son los requerimientos, si ustedes quieren fondos, esto es lo que ustedes tienen que cumplir. Entonces, tienen una independencia, una situación independiente muy grande, toman a quien quieren, pagan lo que quieren, todo eso. Pero si este Estado venía, no sé si va a cambiar todo. Entonces, algo muy importante aquí que sucedió entonces es que nosotros tuvimos que alterar todo para poder tener el acceso al poder tener, y la idea ya se me escapó en todo lo que estaba explicando. Pero lo que quería decirles a ustedes es que en este sentido de confiadamente es por Cristo Jesús. Cristo es nuestra confianza. El problema suyo y mío es que cuando nos acercamos a Dios nos miramos a nosotros mismos. ¿Ok? Y cuando yo me miro a mí mismo, ¿yo cómo me miro? Me veo gordo, me veo flaco, feo, orejón, narizón, ojón. Todo depende del espejo con el que lo vean. ¿Verdad? Bueno, el mío está bien torcido. Honestamente, el ser humano no se ve bien así. Es normal, porque no estamos bien. Porque sí somos orejones, en cierto sentido. Sí somos ojones, sí somos narizones. Sí lo somos. Pero eso no es todo. Su nariz y su oreja, su panza, por la falta de ella, no lo define
La belleza no tiene que ver con una cosa, sino la armonía de las cosas. La belleza no solamente tiene que ver con lo físico, sino con lo interior de la persona. Ahora, todo eso para decirle, no se mire a usted mismo, mira a Cristo. Nuestra confianza no es que yo pueda, sino que Él puede. Mi confianza no está en que yo soy capaz, no, Él es capaz. Entonces, la confianza que yo tengo no está puesta en lo que yo miro en mí, sino lo que Cristo es. ¿Alguien tenía la pregunta? Ya se le fue la onda. Estaba bien pensando, pues no hay que darse también tantos Claro que sí. Oh, tampoco así, ¿verdad? Está como el chavo que quiere defender a don Ramón, ¿verdad? Dice, no, porque lo ve flaco, feo, y se quiere aprovechar de él. Y dice, chavo, no me defienda, por favor. Así. Pero, sí, a veces, ¿verdad? Nos vemos en el espejo y miramos, o nos criticamos nosotros, ¿verdad? Pero cuando tengamos ese tipo, ¿verdad?, de pensamientos y, ¿verdad?, hay que hacerlo del oro, ¿verdad?, cambiar las situaciones de unos dientes grandotes para moverte mejor, ¿verdad?, unas orejas grandotas para escuchar mejor. Pero, digo, cuando pensemos en esos defectos físicos, nosotros pensar, bueno, esto fue lo que Dios me dio tiene un propósito, ¿verdad? Hay otros que no pueden mirar, no pueden oír, y yo tengo ese don de Dios, no el don de Dios, pero tengo esa bendición de Dios de que puedo hacerlo, ¿verdad? Y poner a Dios en primer lugar en lo que nosotros hacemos para que siempre la honra y gloria sea para Dios, y nuestra mentalidad puede así mejorar y cambiar para verse más bien. Pero el punto que yo hacía era más espiritual. Sí, por eso. Porque cuando nos miramos a nosotros mismos siempre vamos a ver una falta. Es todo lo que quiero decir. ¿Por qué? Y por eso no tenemos la confianza. Porque decimos, pero ¿cómo yo puedo llegar a Dios? No necesito mirarme a mí, necesito mirar a Cristo. Él ya hizo todo por mí. O sea, iba a comentarle con respecto a todo lo que usted había explicado, hermano. Toda la razón por la cual nos quedamos así, y nos sentimos que no somos gran cosa para acercarnos al Padre, es porque no hemos limpiado nuestro corazón. Muchas veces estamos aquí, hemos aprendido, pero no hemos conocido de Dios que Él da eso y más, para que nuestro corazón se vaya purificando día con día. Por eso vamos al capítulo 10, verso 22 que usted leyó. ¿Cómo nos debemos acercar a Dios? ¿Cómo nos dice allí? Corazón sincero, con la pena certidumbre de la fe, un corazón puro, sí, de la mala conciencia. Entonces, hay maneras como yo puedo acercarme a Dios. Y la manera como me puedo acercar a Dios es según como Dios quiere. Ahora, algo muy importante, ninguno de nosotros podemos acercarnos a Dios con la culpa. Entonces debemos estar libres de culpa a través de la fe en Cristo Jesús. Algo muy importante, 1 de Pedro 1:2. 1 de Pedro 1:2. Hermano Manuel, fíjale, primera epístola de Pedro. Está después de... 1:2. Sí, gracias. Dice, elegidos según la presencia de Dios, Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Entonces tenemos nosotros que usted y yo hemos sido elegidos, ¿verdad? Según la presencia de Dios, ¿para qué? Para ser santificados. ¿Qué significa? Ser apartado. ¿Ok? ¿Para qué más? Para vivir en obediencia, estar en obediencia. ¿Para qué más? Para ser rociados con la sangre de Cristo. Pregunta, ¿qué significa eso? Ser rociado. Ser revestido de Cristo. ¿Cuándo se rociaba la sangre?
Cuando era ofrecido a Dios en el altar. Sí, por expiación de pecado. Y está hablando de un sacrificio ofrecido a Dios, ¿verdad? Entonces, ustedes recuerdan a David que dijo en el Salmo: ¿cuándo me presentaré ante Dios? ¿Por qué tardamos tanto para ofrecer, o sea, acercarnos a Dios y decir: Dios sabe que estoy fallando, te necesito? Dios no va a desechar a una persona con un corazón contrito y humillado. No, Él no lo va. Pero David sabía que hay una lucha interna, ¿verdad?, entre mis deseos carnales y mis deseos espirituales, ¿verdad? Pablo nos dice a nosotros que él encuentra una ley en su vida. Con el cuerpo él sirve a la ley del pecado, pero con su espíritu a la ley de la justicia. Entonces, pecar es algo que va a ocurrir en nuestra vida. Eso es una realidad que debemos aceptar. Ahora, no la aceptemos tan cómodamente como que el pecado no nos afecte. Ese es un problema. Lo que estamos diciendo aquí es que necesitamos ser purificados. Tenemos la venida, tenemos el perdón. Porque 1 Juan capítulo 1, versículo 9: si confesares vuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar vuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces tenemos la venida, tenemos el proceso, tenemos, ya Dios nos apartó para esto. Dios ya sabía que usted y yo íbamos a pecar. Por eso la sangre de Cristo es suficiente una vez y para siempre. No hay necesidad de más sacrificios, sino de aceptar el que ya hubo. Cristo no se sacrificó para uno de sus pecados, ni el pecado del año pasado, sino todos los pecados que usted comete hasta que muera. Es algo increíble, ¿verdad? Entonces, yo no tengo que preocuparme. Ahora, hay una preocupación que sí debo tener, de que cuando yo vaya a Dios, yo sea sincero de corazón, limpio de conciencia, y que yo haga lo que es correcto. Entonces, esta es la actitud que debemos cuidar de no perder, la del conocimiento y la paz. Conocimiento y paz. Nada, mira, muchos de nosotros compramos cosas, las ponemos en un lugar y a veces hasta las perdemos. Y dices: ¡ah, ya estaba! Mucho tiempo. Hay cosas que encontramos en nuestra casa de hace 5, 10 años. En un descuido la guardamos también. Yo ando buscando todavía una tableta. Les voy a confesar mi pecado. Íbamos para Panamá y voy a esconder, pero si alguien se mete a la casa, un lugar donde nadie lo encuentre. Ahora ni yo le Escondió también. También la escondí y no la encuentro. Y no yo esperaba. Yo le encuentro. Sí, y ahora ni yo le encuentro. No les miento. Lo que quiero decir es, ¿qué utilidad me da esa tableta? Ya lleva 3 a 4 años perdida. Yo con la esperanza de que ahora que me mudé la encuentre. Y no sé dónde está. Entonces, Ahora, si tengo cajas de libros, a lo mejor lo puse entre esos libros y ya sabe. Pero es triste esto, de que nosotros ponemos cosas y no utilizamos. Perdemos, ¿verdad?, de vista aquello. Me voy a adelantar mejor. Hebreos 6.1, hermanos. Hebreos 6.1. Hermana Chayo, ¿podría leer Hebreos 6.1? Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Entonces tenemos nosotros que no debemos quedarnos estancados. El estancamiento es un problema, hermanos, que tenemos en la iglesia. Necesitamos avanzar, necesitamos desarrollar, necesitamos crecer. Y esto es algo muy importante. Tenemos que avanzar hacia la siguiente meta. Hermano, usted no puede, en su mente dice usted que no puede, experimentar.
¿Cuál es la meta suya para el año 2018? Ya estoy empezando a hablar porque el mes de diciembre es cuando empiezo yo con esto. ¿Cuál es su meta? Ponga una de sus metas. El vencer un temor. Una fobia. Espiritualmente hablando. Si usted está falto ahorita de pensamiento, que empiece a poner, haga una lista. ¿Qué cosas yo le temo? ¿Temo hablar en público? Una clase. A eso sí, hermano. Son 10 minutos, yo digo, domingo en la noche, el día que vamos a practicar. 10 minutos usted se para aquí y habla de su corazón, de lo que está en su corazón. Usted no va a tener la experiencia que tengo yo por los años y por la educación que tengo, por ser maestro, pero no, ese no es el punto. Usted no viene a imitar a otro maestro, usted viene a imitar a uno solo. Y es aquí. Párese, abre su corazón. Otro dice, es que yo quiero dirigir las que tengo. Hermano Norberto, oración. O lo que sea. Quiero evangelizar. Me voy a ir a un lugar y yo me acuerdo, estaba yo en Venezuela y era la salida del metro y salía gente con los tratados aquí, que me temblaban las piernas. Me sentaba, hace una hora así, me sentaba, me paraba, me movía. Yo creo que si un policía me miraba pensaba que iba yo a hacer algo malo. Estaba lleno de temor. Hasta que abrí mi boca y dije, yo voy a ir. Mira un tratado, lo agarró, me miró, ok, y se fue y dice, no está tan mala cosa. Y empecé, miren, y ya después agarré ánimo y empecé. Todo en el principio es difícil, pero necesitamos hermanas, ustedes también, que tienen oportunidades. Tratemos este año de vencer cualquier cosa que nos mantenga en el tanque. 10:23, Hebreos 10:23, mantengamos firmes. Hermano Morales, ¿podría leer eso, por favor? 10:23. Mantengamos firmes en el cual la profecía de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Hasta ahí. Profesión de nuestra esperanza. ¿Qué es una profesión? Ya voy a hacer una corrección. El hermano profesionista dijo, la vez pasada en México profesionista es una palabra. La busqué en el diccionario de la Real Lengua Académica y ahí está profesionista. No es una muy conocida en nuestros países. Profesional es la que usamos nosotros, pero les doy el derecho, hermano, disculpe, y hago la corrección pública. Ok, profesión. ¿Qué es una profesión? ¿Se acuerdan que hablamos acerca de un técnico? ¿Se acuerdan de una vocación? Profesión es algo que usted estudia. ¿Recuerdan que eso hablamos? Un profesional es alguien que ha avanzado, se ha vuelto un poquito más complejo su entendimiento. Usted es un profesional en la fe. ¿Por qué? Porque dice la palabra que no podemos dejar de prepararnos en esto. Debemos orar en nuestro corazón, debemos escudriñar. Su universidad es una universidad completa y constante. Usted es un profesional. Su profesión de fe es ser cristiano. Y usted se está graduando constantemente de un nivel a otro nivel, de otro nivel, a otro nivel, a otro nivel, a otro nivel. El problema es que muchos de nosotros queremos solamente agarrar un curso y quedarnos en el curso ahí, ¿verdad? Y pasan, miran, hola, se va a fulano y va a la siguiente clase y otro aquí. ¿Por qué? Porque queremos hacerlo. Recuerda, eso es tomar el talento que Dios me ha dado y sentarme en él o enterrarlo. ¿Okay? Fíjese, en la universidad hay dos tipos de crédito. Hay un crédito que se recibe porque usted toma exámenes y los pasa, ¿verdad? Y hay otro crédito que es el que usted se sienta y no tiene que hacer exámenes, no tiene que hacer tareas, pero usted paga. Pues, sí, yo tomé ese. Quería saber si me iba a gustar el alemán. Y me permitieron, había
salió también en las clases que yo pedí que yo pudiera, se llama auditar. Auditar la clase de alemán. Yo nada más me sentaba, escuchaba, todo el mundo escribía, yo nada más estaba ahí, ¿verdad? Hasta la dejé a mitad de clase porque dije, no me gusta la clase. ¿Verdad? Ahora, muchos cristianos auditan la vida cristiana. Quieren una vida cristiana sin compromiso. Quieren una vida cristiana sin dolor, sin sufrimiento, sin sacrificio. Nada más queremos que escuchar y me voy, y vengo, y voy, vengo, y voy, sin compromiso. Pues sabemos nosotros que no podemos auditar la vida cristiana. Tenemos que pagar el precio y tomar los exámenes, la prueba que hablaba el hermano. Sí. Muy bien, mantengamos firme nuestra fe. Esa es la número 5 y la número 6 ya vamos a terminar. ¿No? El versículo 24. Ana, Mónica. Dice, Hebreos, ¿verdad? Hebreos 10, 24. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Gracias, mi hermano. Ahora, Alan tenía un comentario. Le iba a preguntar, ¿el tiempo que usted invirtió a esa clase le contó a cuando usted para nada. recibió? Para nada. Para nada. Yo no tenía que hacer examen, por lo tanto. Ok, en la vida cristiana es exactamente lo mismo. Correcto. Todos podemos venir aquí, sentarnos, estar tranquilamente oyendo la clase, estar incluso activos en las cosas de la iglesia. Pero si no estamos con el compromiso o no estamos esforzándonos por hacer las cosas, va a ser exactamente lo mismo. Nosotros podemos auditar, como ahorita mencionó, ¿verdad?, la vida cristiana. Pero igual que se audita esa clase y al final no cuenta para nada, lo mismo es en esto espiritual. Al final, el tiempo que dedicamos a estar en las cosas de Dios, si no lo hicimos para ver cómo era, no nos va a contar para nada. Y la palabra nos dice que todos vamos a recibir nuestra paga según nuestro trabajo. Entonces, igual que en ese entonces, a usted esa clase no le, nada más le sirvió para tal vez decir ahora que tomó la clase. Ya no me gusta lo demás. En aquel entonces, cuando estemos delante del tribunal de Dios y nos pongan ahí enfrente, bueno, pues tú estabas, pero tú nunca hiciste nada. Todo lo que hiciste lo hiciste para ti, nunca lo hiciste para mí. Y ahí es cuando vamos a recibir esa parte. Sí, y yo me salí ya cuando miré que así por eso muchos podrían dejar la fe cristiana. Porque como quieren auditarla, quieren saber que, o sea, tienen interés. No le quitamos eso. Vivir la vida cristiana es más que un interés, es una inversión. Ustedes, ¿verdad? No es un gasto, pero que un gasto se consumió. Una inversión se recibe. Piensa en todas las cosas de Dios como una inversión, no un gasto. Su inversión en venir y estar con los hermanos, su inversión en hacer algo que Dios quiere que usted haga, su inversión en el tiempo que usted dedica a la palabra, su inversión en sacrificar ciertos aspectos de su vida. Usted está invirtiendo. ¿Cuál es su inversión? ¿Dónde está su tesoro? En el cielo. En el cielo. Usted sabe dónde está. Con Cristo, porque vuestra vida está con Cristo, nos dice Colosenses 3. No en adelante. Por eso dice, poner la mirada arriba. ¿Dónde está Cristo? Y vuestra vida. Entonces tenemos nosotros que como es una inversión, usted va a tener un retorno. Como cuando usted tiene un ahorro, algo de interés. Aquí mucho interés, porque Jesucristo se fue a preparar ¿qué? Una casa. Mansión. Ah, gracias. No una casa, una mansión. Usted se merece, no una casa, una mansión. Mansión gloriosa. Qué bonito. Vengo allá en el cielo. Pero creo yo esto lo suficiente como para, como dice el pasaje, no fluctuar. Mantener firme la profesión, sabiendo que fiel es el que prometió. Aquí vamos a terminar. ¿Hay algún comentario, alguna pregunta, hermano Alan? Como seres humanos, hermano, yo pienso que es muy difícil
a veces la fe. Porque como ser humano estamos acostumbrados a que todo es ver, todo es tocar, todo es... Uno sabe dónde está la cámara porque uno la ve, uno la puede tocar, ¿verdad? Pero Dios nos invita a hacer algo aún más allá. Creer en lo que no vemos, tener la convicción de lo que esperamos sin saber que está así. Uno de los hermanos que escucho a veces en YouTube dice que es la mirada espiritual, que nosotros no es que no lo veamos, lo vemos con los ojos espirituales. Igual que no estuvimos cuando se abrió el mar rojo, el mar, ¿verdad? Pero sabemos y creemos que se abrió por la palabra. No estuvimos aquel momento en que el pueblo de Dios caminó bajo una nube y bajo una columna de fuego. No lo vimos nosotros, pero lo creemos por la mirada espiritual. Y es eso a lo que él mencionaba, eso es a lo que Dios nos llama. Porque si nosotros creemos que un día hubo una enorme inundación que acabó con todo ser vivo, que se abrió el mar, que se abrió la tierra y se comió a unos cuantos, si nosotros creemos en todo eso, también creemos en lo que está más adelante, la venida de Cristo, el día del juicio, la destrucción de todos los elementos en el fuego. Entonces, la fe es algo muy difícil a veces para el ser humano, porque estamos basados en vista, en cosas materiales. Pero una vez que empiezas en el camino de la fe, la misma palabra te va alimentando a que crezca. Entonces, el que quiera fe, dijo Santiago, pídasela a Dios, que Él dará medida arremetida. Tiene parte de sabiduría. Le iba a decir a Alan lo que dijo esta semana que pasó, no esta, sino la semana anterior. Hubo un hallazgo acerca de una mandíbula que cuando en la Segunda Guerra Mundial estaban haciendo un búnker, encontraron, y era la de un chimpancé, pero que según los científicos era un chimpancé que tenía capacidad humana, porque se encontraron muchos huesos en una parte en particular, dando a entender, supuestamente en la investigación, que enterraban a sus muertos, algo particularmente a este grupo. El problema es que los científicos de la evolución dicen cuándo se dividió el chimpancé en su estudio, ¿verdad? Se dividió el hombre y el chimpancé. Cuando en un momento, según las teorías, ellos dejaron de ser chimpancé y se convirtieron en hombres. Obviamente ellos tienen sus teorías y todo lo demás. El único problema que ellos no pueden resolver es por qué ese chimpancé vivía al mismo tiempo que el hombre. Sí había evolucionado el hombre y este chimpancé debió haber sido otra cosa. Porque al mismo tiempo. Entonces, ahí donde le dije a Marina, ¿sabe qué? Dios ha dejado todas estas cosas para que el que cree porque Él es Dios. Yo no voy a creer las cosas porque tengan sentido. Ya le estoy quitando la fe en Dios. Porque el objeto de la fe determina mi fe. Yo voy a creer en Dios porque mi matrimonio está bien. Yo voy a creer en Dios porque yo soy un hombre saludable. Yo voy a creer en Dios porque mi trabajo siempre estoy bien. Voy a creer. Entonces todo lo que es fe es determinado por otra cosa, no por Dios. Su fe es determinada por Dios. Llueva, truene, relampaguee, esté soleado. Eso nada cambia. Porque Dios es Dios. Es el objeto de su fe. El objeto de la fe determina a la fe. Y esto explica el por qué nosotros o avanzamos o nos quedamos. Mientras Dios esté más cerca, avanzamos. Mientras Dios esté más lejos, nos quedamos. La fuente de poder de nuestra fe es Cristo, a través de su palabra y el Espíritu que opera en cada uno de nosotros. Si le diéramos libre acceso al trabajo del Espíritu por medio de la palabra en nuestros corazones, estaríamos siempre avanzando. Tantas cosas que hablar, pero hasta aquí llego yo. El Señor los bendiga. Hagamos una oración. Padre amado, hemos meditado en estas exhortaciones a nuestra vida.
El primero, que temamos, sabiendo que es un temor reverente, reconociendo que usted es Dios todopoderoso, Dios vivo, y que usted tiene control sobre todas las cosas. Mas el justo por su fe vivirá. Así nos dice la palabra. Ayúdenos, Dios, a reconocer su justicia, viviendo sabiamente en este mundo y apartándonos del mal. Ayúdanos, Dios, a acercarnos libremente, con plena convicción, confiadamente al trono de su gracia, porque sabemos que Cristo todo lo ha hecho, todo lo podemos en Cristo. Le rogamos, Dios, que mantengamos firme la fe que hemos recibido, la profesión que ahora tenemos, y como profesionistas o profesionales, cada uno de nosotros podamos ir superándonos y perfeccionándonos y desarrollando la fe que usted ha puesto en nosotros, que como un grano de mostaza crece a algo grande donde los demás se benefician. Ayúdenos, Dios, perdónenos, esté con nosotros, porque te amamos, oh Dios, y queremos lo mejor para nuestra vida. Que nuestra inversión siempre pueda ser grande y maravillosa en Cristo Jesús. Le pido estas cosas en el nombre sagrado de Cristo Jesús. Amén. Señor lo bendiga.